El título de la predicación de hoy es Dios no está demorando en venir. Qué casualidad, ¿no? Hablamos en la escuela sabática, lo hablamos en la vigilia ayer y creo que es nuestra pasión saber cuándo viene Jesús, cómo será esa situación, cuánto tiempo demora, ¿está tardando o no está tardando? Pero hoy vengo con una afirmación, ve que está en exclamación, Dios no está demorando en venir. ¿Y de dónde lo sacamos? Del famoso versículo que les quiero traer el día de hoy. Lo encontramos en el capítulo 23 del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas. Dice, mas Jesús, vuelto a ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no me lloréis a mí, mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. No había sido la primera vez que había leído ese versículo, lo había leído muchas veces, pero en un devocional, en uno de estos cultos que uno hace, que a veces pasa por un versículo, ese versículo me impresionó muchísimo y dije, ahí tiene que haber un mensaje. Cada vez que Jesús abre la boca es para dejarnos una enseñanza en el tiempo, es para dejarnos una gran carga de sabiduría. Y es tanto así que usaba sus herramientas de las parábolas, precisamente para que pudiésemos entender una cantidad de cosas. Pero ¿qué podía decirnos este versículo? Y es que mucha gente que ha interpretado este versículo y el resto de lo que corresponde al capítulo 23 hasta el versículo 31, habla de la destrucción de Jerusalén. Siempre que leemos este versículo, lo llevamos al tema profético y decimos, Jesús en ese momento le hablaba a las mujeres diciéndole que venía un momento peor para ellas. Y lo asociamos rápidamente con la historia judeo-romana. Entonces, ¿qué pasó con Jerusalén posteriormente? Dice que en el 30 de agosto del año 70 después de Cristo, las legiones romanas comandadas por Tito, no nuestro Tito, un Tito muy malo, llevaron a cabo la destrucción del templo de Jerusalén. Entonces, cuando Jesús le habla a las mujeres sobre que no lloren porque vienen tiempos terribles, tan terribles que desearán la muerte, automáticamente vemos esto, porque le habla a las mujeres de Jerusalén. Cuando vemos la historia y vemos que el templo fue destruido, ahí comenzó la historia de la revolución judía con respecto a los romanos, pero va mucho más allá. Y hay algo que me llama mucho la atención del capítulo 23 de Marcos, es que cuando habla de la muerte, dice, porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventurados las estériles los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros. O sea, el deseo de muerte era tan intenso que eran personas que iban a pedir la muerte, pero una muerte terrible. Cuando tú pides una muerte terrible es porque lo que pueda estar pasando va a ser peor que esa muerte. Entonces, cuando nos pintan esta imagen de destrucción, en ese momento hubo gente que se salvó. A través de túneles hubo gente que se salvó durante la destrucción del templo, porque inicialmente los historiadores romanos plantean que ellos no querían destruir el templo. Fue una consecuencia de la batalla. Se incendió el templo y se vino abajo, pero se salvó gente. 7 años después, de 3 a 7 años después, siguieron las revoluciones y hubo otras batallas más, específicamente la de Herodión, Maqueronte y Masada. Pero Masada tiene una particularidad especial que me hace recordar el capítulo 23 de Lucas. Y es que Masada, si ven la imagen, es una fortaleza que está en la cima de una meseta. Eso es infranqueable. O sea, para poder atacar esa fortaleza judía era una cosa prácticamente imposible. Entonces, ¿qué se inventaron los romanos? Vamos a hacer un puente. Vean el tamaño de esa estructura. Eso queda en el valle del río Jordán, un valle del río Jordán. Vean la estructura. Hay que hacer un puente. ¿Creen que con la tecnología de esa época iban a poder hacer un puente en días? No. El planteamiento de ese puente era de años. Años para llegar a esa fortaleza. Los judíos, ante la inminente llegada de los romanos allí, tanto era la presión que decidieron suicidarse. Y recordamos el versículo
recordamos las palabras de Jesús con respecto a esa necesidad de querer morir a tal punto que los montes se vuelquen sobre nosotros. Los judíos decidieron suicidarse. Y no estoy hablando de 4 judíos, 5 judíos que estaban allí. Cuando los romanos llegaron, encontraron media docena de personas. Y 1 millar, es decir, casi 1 millón de personas, y vean esta muerte, calcinadas. O sea, una muerte terrible para lo que posiblemente iba a ocurrir. Ahora, cuando vemos la historia y vemos este versículo, podemos decir que Jesús dijo esto solo como una profecía de ese momento. La Biblia tiene una particularidad muy especial, que es que puede ser aplicada en todo momento. Si nosotros nos quedásemos hasta ese punto, determinaríamos que lo que dijo Jesús era enseñanza para los que fueron testigos de esta situación. ¿Y nosotros? ¿Podemos tomar una enseñanza sobre esto? ¿Aplica a nuestros tiempos las palabras de Jesús a este grupo de mujeres? Y entonces nace la pregunta. Y es que la historia bíblica solo daba muestra del pasado y no podemos aplicarlos en el presente. ¿Puede serme útil actualmente estas palabras de Jesús? Entonces, para poder evaluar el si hay utilidad o no, primero hay que determinar el contexto de la historia de la lectura bíblica. Entonces, el primero vamos a leer entonces qué dice Lucas 23 sobre este versículo. En Lucas 23, busquen en sus Biblias, entre el 26 y el 31, dice: cuando lo llevaban a Jesús, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevara tras Jesús. Lo seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? ¿Podemos esto llevarlo a la vida actual? Los mismos versículos nos lo dicen. Cuando hablamos del árbol seco y el árbol verde, ¿a qué se refiere? A 2 fases de una misma planta, a 2 estaciones, a 2 momentos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la diferencia entre un árbol verde y un árbol seco? El tiempo, el envejecimiento, el deterioro, el detrimento. ¿A qué se refiere entonces? Si en la sociedad de ese momento, que ya tenía las características morales, mentales, sociales, en detrimento por el pecado, ¿qué va a quedar para el transcurso del tiempo? Es decir, estamos en el momento del árbol seco, donde el pecado ha generado más deterioro de lo que estaba en esa época. Entonces Jesús nos llama a que esta situación está ocurriendo en nuestros tiempos. Ahora, ¿cómo lo podemos seguir contextualizando? Porque lamentablemente cuando se hace la narrativa de los evangelios, Lucas es el único que habla de esta situación, que es el evangelio más narrativo. Entonces, tomamos mano de nuestra amiga Elena G. de White. Le digo a mi amiga porque es que siempre me aclara las dudas tremendamente. Entonces, Elena G. de White nos trae el siguiente, nos expande el contexto de la siguiente forma. Dice: la muchedumbre que seguía al Salvador vio sus pasos débiles y tambaleantes, pero no manifestó compasión. Se burló de él y le vilipendió, porque no podía llevar la pesada cruz. Quiero que Elena G. White nos trae en este fragmento emociones, ¿sí?, condición física y una cantidad de situaciones que, si pudiéramos cerrar los ojos y tratáramos de imaginarnos esa situación, podríamos vivirlo de una manera más tangible.
Dice, se burlaron de él, lo vilipendiaron porque no podía llevar la pesada cruz. Volvieron a poner sobre él la carga y otra vez cayó desfalleciente al suelo. Sus perseguidores vieron que que era imposible llevarla más lejos. No sabían dónde encontrar quien quisiese llevar la humillante carga, porque los judíos mismos no podían hacerlo porque la contaminación les habría impedido observar la Pascua. Entre la turbia que le seguía, no había una sola persona que quisiera rebajarse a llevar la cruz. O sea, la condición en que estaba Jesús era la peor condición física que puede llevar una persona. Y era una condición social peor, porque nadie quería humillarse a ese punto. Entonces dice, en ese momento un forastero, Simón Cireneo, que volvía del campo, se encontró con la muchedumbre y oía las burlas y palabras soeces de la turba. Oía las palabras repetidas con desprecio. Abrid paso al rey de los judíos. Se detuvo asombrado ante la escena y como que expresara su compasión, se apoderaron de él y colocaron la cruz sobre sus hombros. O sea, quiero que vean toda la imagen que Elena G. de White nos trae sobre ese momento donde Jesús estaba en esa situación. ¿Y por qué quiero que hagan esto? Porque ahora viene la siguiente pregunta. ¿Cómo entonces tomamos una enseñanza como esta para nuestros días? ¿Cómo podemos llevar la condición en que estaba Jesús, toda la situación que estaba pasando, cómo lo podemos traer a nuestros días? A mí me llama mucho la atención cuando leemos el capítulo 23 de Lucas, que tanto Marco como Mateo, cuando describen esta escena, describen un Jesús que no habló con nadie. Desde su reunión con los fariseos y con Pilato, hasta la crucifixión. Todas las frases de Jesús durante todo ese trayecto eran dando gloria a Dios. E inclusive las pocas respuestas que dio durante su juicio eran mostrando de quién era la autoridad real. Diciendo que la autoridad sobre él era de Dios, no de ellos. Entonces, ¿por qué detenerse en toda esta situación hablar con estas mujeres? No habló con más nadie, solo con estas mujeres. Entonces, ¿qué diferencia a estas mujeres de las otras personas que le preguntaban cosas? No estoy hablando de que no hablaba con nadie porque no quería, porque nadie le preguntaba o porque nadie interactuaba. Pilatos le preguntaba directamente a Jesús. Los fariseos le preguntaban directamente a Jesús. ¿Por qué a estas mujeres que no estaban preguntando nada les responde por la situación que estaba pasando? ¿Cuál es la diferencia? Y lo que yo veo aquí es que estas mujeres estaban siendo empáticas con Jesús. Estaban sufriendo lo que le estaba pasando a Jesús. Y entonces sale la primera palabra y es empatía. ¿Han escuchado hablar de la palabra empatía? Más o menos tienen una idea de lo que es empatía, ¿no? La empatía es un valor importantísimo en la sociedad. La Asociación Americana de Psicología, en su última actualización del año 2023, la define de la siguiente forma. Es aquella capacidad que tiene una persona, y vamos a sacar ciertos puntos importantísimos para entender el versículo. Dice, de comprender las emociones y los sentimientos de los demás. Comprender emociones y sentimientos de una segunda persona, ¿sí? No los míos, sino de otra persona. Importante que es basada en el reconocimiento de que es un ser similar. Cuando me refiero a ser similar, no me refiero a igual de condiciones, ¿verdad? No es que vamos a pensar que somos igual a Jesús, sino que es un ser similar porque también tiene pensamientos, o sea, porque también tiene una mentalidad. Hay una percepción de existencia. Entonces, Jesús existió, nosotros como persona, como hombre, y nosotros estamos conscientes de que era Dios hombre. ¿Lo ven? Ok. Para eso es vital para la vida social. Y es lo que decimos, la empatía es una capacidad que nos permite poder interactuar y poder relacionarnos de manera adecuada en la sociedad. E inclusive dentro de la misma familia. Si usted no tiene empatía por sus hijos, no podrá comprender a sus hijos.
Si usted no siente empatía por lo que pueda sentir su esposa, usted no tendrá una buena relación con su esposa. Eso me recuerda que esta misma semana tuve un ejercicio de empatía en casa. Mi esposa se puso brava conmigo. Se puso brava conmigo porque eran las 12, casi 12 de la noche y yo estaba viendo comiquitas. A mí me encanta ver caricaturas. Entonces, pero no era la hora para estar viendo caricaturas. Había que dormir al bebé, una cantidad de cosas. Y se puso brava conmigo y yo me puse bravo con ella. Pero al otro día, seguimos bravos. Yo me fui a trabajar y ella se quedó en la casa y todo, y bravo. Pero al otro día, cuando me detuve a ser empático y determinar, ella hizo eso porque yo hice tal y tal cosa, tenía que haberla ayudado. O sea, en el momento que me puse en los zapatos de mi esposa, dije, ella tenía razón. Claro, es la conclusión siempre. Es la conclusión siempre, pero llegas a ese punto cuando logras ser empático. Entonces vemos que la empatía es prácticamente uno de los valores que nos permite tener una vida social adecuada. Dice, además consiste, y aquí viene la parte más importante, además consiste en entender a una persona desde su punto de vista. No es decir, no es solamente reconocer los sentimientos y las emociones desde el punto de vista mío, es decir, yo creo que tú tenías que... No, es que yo me pongo en tus zapatos y a través de tu punto de vista evalúo la situación. Entonces es muy distinto la percepción de las emociones. Dice, luego experimentar indirectamente los sentimientos y percepciones. Cuando te pones en esos zapatos, vives las emociones. Ven que ya pasó de ser un ente pasivo que reconoce a un ente activo que vive la condición. Ejemplo, a alguien se le muere un familiar. ¿Y cuántas veces decimos cuánto lo siento? ¿Realmente lo sentimos? Pero cuando hacemos empatía y nos ponemos en los zapatos de esa persona que se le murió el familiar, quizás evocando los pensamientos de cuando se nos murió un familiar a nosotros y sentimos ese mismo dolor, eso es empatía. Eso sí es un real cuánto lo siento. Estas mujeres que estaban con Jesús estaban haciendo empatía, veían una persona que sufría, se atrevieron a tener la empatía con Jesús. Y Jesús, en pro a la empatía que estas mujeres sentían, tuvo respuesta con ellas. Y aquí viene la parte más importante de tener empatía. Dice, la empatía no implica en sí misma una motivación de ser ayuda. Cuando hacemos la percepción de sentimientos, no es que automáticamente empatía se traduce en que usted va a buscar ayudar. Pero sí se traduce en que en el momento que usted siente, implica una acción. Implica una acción, un accionar. Es decir, hay un cambio mental. Cuando usted siente lo que su hermano siente, usted tiene un cambio mental, una modificación de la estructura del pensamiento. Y eso nos los trae nuestro amigo Pablo en Efesios, en Filipenses, en Gálatas. La empatía en entender a Jesús es el primer paso en la relación con Jesús. Para nosotros tener una modificación del pensamiento, tenemos que tener una relación con Jesús. Y vendrá esa modificación a través del Espíritu Santo. Tenemos aquí Efesios 4:22, que es un ejemplo de 4:22 al 23, que es un ejemplo de lo que nos trae Pablo sobre eso. Una persona con una voz así como la de Salva. Puede ser Salva. Y es que viene de justamente esa relación con Jesús. Aquí les traigo una notita sobre un predicador llamado John Piper. Él dice, cuando tu mente, que nos resume todo lo que dice Pablo con respecto al amor de Dios. Dice, cuando tu mente está llena del amor de Cristo, vean, entender el amor de Dios modifica nuestra mente. Y con toda la plenitud de Dios, es decir, la gloria de Dios, que es su carácter, entonces el espíritu de tu mente se renueva.
Hay una modificación del pensamiento. Y se libera el engaño del mundo. Y de esta mente renovada surgen nuevas actitudes, emociones y prácticas. Y te visten de justicia y santidad. Ahora, listo. Entendimos que las mujeres que estaban allí tenían empatía con Jesús y Jesús les dio una respuesta. Pero no le dio una respuesta solo profética. Le dio entre líneas la magnitud de algo más grande. Y es la explicación de su amor. Entonces el siguiente punto es la magnitud del amor de Dios. Cuando fuimos al grupo pequeño, hablamos del amor de Dios y eso fue como que, epa, esto también se aplica. Esto también se aplica, claro, de ahí viene esa conversación de Jesús con las mujeres. ¿Por qué? Cuando hicimos el contexto y evaluamos lo que Elena G. de White nos pintaba de lo que estaba pasando en la situación terrible en la que estaba Jesús, yo quiero que imaginen el peor momento de sus vidas. El peor momento de sus vidas. Y ese peor momento de sus vidas se queda corto con el peor momento que estaba pasando Jesús en ese trayecto. Este hombre, en el peor momento vivido por una persona bajo tortura, la literatura y los historiadores hablan de que Jesús para ese momento ya llevaba 19 horas sin comer, entre 15 y 19 horas sin comer, había sido torturado, maltratado, psicológicamente y físicamente. Estaba en la peor situación de todas. Y a pesar de esa situación tan terrible como que ustedes también la hubiesen vivido, no estaba pensando en su situación. Su preocupación no era el sufrimiento que estaba viviendo. Su preocupación era lo que a usted le está pasando hoy. Lo que a su familia le está pasando hoy. Lo que a su hijo, a su hija, a su esposa, a su familiar, a su amigo, a su hermano, lo que le está pasando hoy. ¿Quién puede pensar en otra persona cuando a sí mismo se le está haciendo todo esto que se le está pasando? Alguien que ama con un amor que en nuestra finitud no podemos definir. Entonces, escapa de nuestro entendimiento, escapa de nuestro conocimiento sobre el amor. Es algo tremendamente importante que en este punto vean cuánto amor se refleja en esa situación. Porque seguimos en el tema de la aplicación. Elena G. de White, en Testimonio para la Iglesia, nos dice, el divino Hijo de Dios desmayaba y se moría. El Padre envió un mensajero de su presencia. Quiero que Elena G. de White nos pinta aquí todo el escenario que implica el amor correspondiente a esa escena. Dice, el Padre envió un mensajero de su presencia para que fortaleciera el divino doliente y le ayudara a pisar la senda ensangrentada. Si los mortales hubiesen podido ver el pesar y asombro de la hueste angelical al contemplar en silencio el dolor como el Padre separaba sus rayos de luz, su amor y gloria del amado Hijo de su seno, comprenderían mejor cuán ofensivo es el pecado en la vida. O sea, cuando entendamos esta magnitud de amor, entenderemos cuánto daño ha hecho el pecado a nuestra sociedad y a cada uno de nosotros. Sigue, dice, la espada de la justicia iba a ser desenvainada contra su amado Hijo. Con un beso fue entregado en manos de sus enemigos y llevado apresuradamente al tribunal terreno, donde había de ser ridiculizado, condenado a muerte por mortales pecaminosos. Allí el glorioso Hijo de Dios, como dice Isaías 53:5, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y como dice Isaías 52:14, soportó burlas, insultos ignominiosos, abusos, hasta que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más de la que de los hijos de los hombres. O sea, el peor escenario posible. Después de esto, para seguir como creándole una idea mucho más extensa de lo que realmente es la magnitud del amor de Dios, el divino Hijo de Dios dice, ¿quién puede comprender entonces el amor manifestado aquí?
en esta escena, la hueste angelical contempló con admiración y pesar aquel que había sido la majestad del cielo y que había llevado la corona de gloria y ahora soportaba la corona de espinas, víctima sangrante de la ira de una turba enfurecida, inflamada de insana locura por la ira de Satanás. Contemplemos al paciente y dolorido. Las espinas coronan su cabeza, su sangre fluye de las venas laceradas y todo por causa ¿de qué? Del trauma físico. No, todo esto se soporta por nuestro pecado. Porque su prioridad no era su integridad, era el plan. Ahora, dice, nada podía haber indicado a Cristo dejar su honor y majestad celestial y venir a un mundo pecaminoso para ser olvidado, despreciado y rechazado por aquellos a quienes había venido a salvar y finalmente para sufrir en la cruz, sino el amor eterno. Entonces, lo único que implicaba la excusa de lo que estaba pasando era el amor que Jesús nos tiene. Dice, y Redentor que siempre será un misterio. En algún momento llegaremos a estar allá y creo que tampoco entenderemos más allá ese amor que es infinito. Pero no se sientan mal que no entiendan el tema del amor. Porque tan solo con llegar a un nivel de entender qué situación estaba aquí presente y llevar claro en su mente que el amor de Dios es la excusa para que todo este plan se diese, ya usted su pensamiento empieza a modificarlo. Porque hace ¿qué? Empatía. ¿Lo ven? Ok. Ahora, muy bonito todo, pero ¿cómo se aplica ese conocimiento nuevo? ¿Cómo se aplica el conocimiento de que estamos ante un ser que nos ama muchísimo y que ejecutó un plan para salvarnos? Eso lo sabemos antes de haber venido el día de hoy. Todos los que estamos aquí en la sala, quizás los adventistas que nos ven por YouTube, los que nos escuchan por Omega, que también son adventistas, dicen, pero es que Ángel no, ya lo sabía. ¿Qué cambio de pensamiento podemos llevarnos el día de hoy? Y es que, como les dije, Dios me fue mostrando algunas cosas para que yo pudiese entender este versículo. Y resulta que un día iba en el coche y iba cantando y unas alabanzas y todo esto, pero el versículo estaba aquí. El versículo estaba aquí. Y puse un stand-up comedy. ¿Sabes que a mí me encanta la comedia? Y se han dado cuenta, ¿no? Y el caso es que puse un stand-up comedy y de repente el comediante empieza a hablar de una experiencia de él. En Venezuela hay una montaña que se llama el Ávila, que la usan para hacer senderismo y todo esto. Mucha gente se pierde allí, a pesar de que están las rutas y todo eso, bien indicado, pero bueno, siempre hay alguien que quiere una aventura. Entonces el caso es que este hombre subió solo y cuando viene en descenso dijo, ¿por qué seguir las normas? Me voy a ir por otro sendero. El caso es que en ese irse por otro sendero se cayó en un río, se dio unos golpes con unas piedras. Suena horrible, pero cuando él lo cuenta da mucha risa. El caso es que el hombre cae al final en una cueva con un riachuelo y hay unos árboles, un acantilado, una cosa, y ahí no puede salir. Y él pasa ahí 3 días. 3 días pasa allí. Y su primer pensamiento fue en algún momento, me voy a morir. Y lo peor es que me voy a morir muy lentamente porque tengo agua. Me voy a morir. Justo cuando pasan los 3 días, al 4.º día, ve pasar un helicóptero. Las copas de los árboles daban como un espacio para ver la cueva y él muestra una foto que le tomaron desde el helicóptero, él paradito así, viendo a través del círculo de las copas de los árboles. El caso es que el helicóptero se va, ¿verdad? Y regresa a las horas. Él cuenta su historia y dice, creo que tenía que haber hecho otro gesto. Pero el caso es que se fue el helicóptero, regresa, y él estaba muy preocupado en esa situación allí terrible, y baja un helitáctico, es decir, una persona encargada de hacer rescate en helicóptero, y ya va. Bueno, muy bien. El caso, yo sigo contando la historia. El caso es que él baja el helitáctico, lo abraza y él se siente ahí
rescatado. Él dice, ya, lo logré, no me voy a morir. Pero cuando están subiendo, como había copas de árboles, el cable queda atrapado en una horquilla, ¿sí? Y empieza a subir y el rescatista que tiene abrazado al muchacho empieza a pegarse con el árbol. Y empieza, imagínense un helicóptero alando 2 personas y el muchacho contra el árbol, así, el rescatista. Ahí solo hay 2 opciones desde el punto de vista de planificación. O en el helicóptero cortan el cable, porque en el helicóptero no vienen 2 personas. No viene el que maneja el helicóptero y el rescatista que está en el cable, no. Está el que recoge el cable, está el que se comunica, o sea, arriba debe haber mínimo 3 personas. O sea, la conducta es, si hay 2 abajo que pueden hacer que se estrelle el helicóptero, y aquí hay 3, suma, resta, multiplica y divide. Que se mueran ellos 2 y nos salvamos nosotros 3, más el helicóptero. Entonces, eso está estudiado, hay que hacerlo. En una situación de esa, hay que tomar esa decisión. Es fácil tomarla para los que están en el helicóptero y difícil para los que están en él, pero hay que tomarla. Tanto así que la segunda conducta es el pensamiento que tiene el socorrista. El socorrista también debe pensar en sus compañeros y tiene 2 opciones. O él corta el cable también, o él suelta a la víctima y se libera de la situación. Este hombre ni soltó a la víctima, a pesar de su sufrimiento, y ni aquellos cortaron el cable. Dios, gracias, pudieron liberarse de la situación y rescataron a este hombre, obviamente porque está contando su historia, ¿no? El caso es que, ¿por qué este hombre no cortó el cable? ¿Por qué el socorrista, a pesar del sufrimiento que estaba teniendo, porque que un helicóptero te ale la espalda doblada contra un gancho, el sufrimiento que estaba recibiendo él, ¿por qué no soltó a la víctima? ¿Qué lo motivaba? ¿Lo motivaba el amor? No lo conoce la víctima. Lo motivaba la vocación. Lo motivaba la vocación. Y eso lo vemos en muchos de las personas que trabajan en el área sanitaria. Damos el todo por vocación. No conocemos al paciente. Y lo damos todo por el paciente. Ahora imagínense un rescatista que te ama. Y por eso le decía, es necesario tener presente el amor de Jesús para entender el rescate. Si el paramédico o el rescatista no soltó el cable por vocación, ¿creen que Jesús va a soltarnos? ¿Va a abandonar el plan de rescate por lo que estaba sufriendo en ese momento para la cruz? Y ahí empezamos a entender una cantidad de situaciones ahora. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que el plan de rescate no es un plan de rescate dado para rescatar a esa humanidad que tiene una situación terrible. Es que como todo plan de rescate tiene una premura. Es decir, no se puede ir en el helicóptero, ver a la víctima, irnos a tomarnos un café, almorzar, cenar y luego ir a buscarlo mañana. No, ¿verdad? Si ellos por vocación fueron inmediatamente, imagínense Jesús que por amor quiere nuestro rescate. Yo les voy, sí tenemos el video. Dice, aquí les traigo. Aquí en España, en Mallorca, practican mucho la escalada y creo que sí, que es el pan nuestro de cada temporada, el tener que rescatar personas en estructuras verticales, porque quedan atrapadas y hay que rescatarlos. Le traigo un video de 1 minuto 11 segundos, ¿sí? Donde se ve la situación peligrosa donde el rescatista por vocación intenta salvar a alguien. Vean esa estructura vertical es el pecado. Y ahí estamos atrapados. Miren eso. Desciende a la tierra.
a pesar de todo el sistema de seguridad, no es una situación fácil. No es una situación fácil para el que rescata. Tiene que tener una condición física que permita tolerar hacer eso. Y si tiene que tener una condición física, quiere decir que por no ser fácil, no debe ser algo manejable la situación. O sea, tiene que tener cierto grado de sufrimiento en algunas estructuras de su cuerpo. O sea, que esta persona rescata a pesar de no tener quizás las herramientas totales para hacer algo ligeramente suave. Cuando vi este artículo y leí la entrevista que le hicieron al capitán de la Guardia Civil, él comenta lo siguiente, y me llamó mucho la atención, y dice: ante este tipo de situaciones extremas, la Guardia Civil recomienda no sobreestimar las posibilidades de cada uno. Es decir, la evaluación del momento de rescate es necesaria. No se puede pensar, no, me bajo por aquí, hago esto. No, 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 no. Debe ser bien evaluada. Planificar la actividad de antemano. Y cuando leí planificar la actividad de antemano me acordé del Génesis. Dije, ok, ya va, este plan de redención existe desde antes del Génesis. Desde antes de la creación ya Dios tenía un plan de redención. O sea, el plan para el socorro es un plan de actividad que se realiza antemano. Y debe adecuarse el nivel técnico. Adecuarse el nivel técnico significa, 1, capacitar sobre las herramientas y sobre las técnicas de socorro. Es decir, enseñarle al mundo qué es el santuario, qué es el sacrificio, enseñarle al mundo que hay un Salvador, enseñarle al mundo todo lo que Dios nos ha enseñado a lo largo de la historia. O sea, el plan de rescate se está ejecutando por un ser que no lo hace por vocación ni por compromiso, lo hace por amor. O sea, una fuerza mayor que lo que ha motivado a la humanidad a rescatar a los hermanos por empatía. Entonces, me voy con una idea y quiero que se las lleven todos en la cabeza. Dios no está demorando en volver. Es que sufre por volver pronto por mí y por ti, que es distinto. Dios los bendiga.